Bienvenidos a Hablemos de Migración, el espacio donde exploramos el fenómeno migratorio. En cada episodio nos sumergiremos en conversaciones significativas. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hablemos de Migración. El día de hoy vamos a hablar de los retos invisibles del México migrante. Vamos a hablar de esta invisibilización que se tiene hacia el migrante, en especial al indocumentado. Y no solo en Estados Unidos, sino incluso aquí en nuestro país. Millones de personas a lo largo de los años han utilizado a México como un país de tránsito para poder llegar hacia Estados Unidos. Y el día de hoy, además de esos, ya hay un número muy importante también ya de migrantes que están ante la problemática de llegar a Estados Unidos, pues están viendo a México como un país receptor ya de migrantes, un lugar en donde se pueden quedar a intentar establecerse y tener un mejor nivel de vida que lo que se podría tener en sus lugares de origen. Con esto viene el problema de la identidad, en el cual pues los migrantes llegan a tener ese gran problema que es el derecho a la identidad en cuestión de los mexicanos residentes en el exterior. Ha sido una crítica constante hacia el gobierno, la atención de los consulados hacia los connacionales en Estados Unidos, precisamente por este problema. Muchos mexicanos llegan a Estados Unidos al consulado a pedir ayuda y pues el primer obstáculo que se encuentran es que el mismo consulado en la mayoría de las ocasiones se les pide una manera de identificarse, la cual pues obviamente muchos no lo tienen. Bueno, pero el día de hoy vamos a hablar en específico de lo que está pasando aquí en México, que tiene que ver con lo que pasa también con los mexicanos en el exterior, que es el derecho a la identidad, en el cual ya el gobierno federal ha anunciado el lanzamiento de una plataforma donde se va a ver una identidad única. Se va a utilizar la CURP, donde se le va a agregar la foto para que las personas desde su nacimiento ya cuenten con un documento de identidad, que es algo que ya se da en Estados Unidos. En Estados Unidos, pues la identificación más utilizada es la licencia de manejo. Sin embargo, todas las personas pueden acudir al mismo DMV y solicitar una credencial de identificación. Y bueno, pues el día de hoy México todo indica que va por ese camino también de crear una identificación de todos los mexicanos, y que tendremos que ver qué es lo que va a pasar con los mexicanos en el exterior. Y aquí es en donde entra en juego la información que está saliendo en estos días en México. Tenemos un artículo de Fabiola Martínez y Lilian Hernández titulado "Pide el INE mantener la titularidad del padrón electoral y la credencial". Aquí nos dice que frente al anuncio gubernamental de crear la plataforma única de identidad, Arturo Castilla Loza, presidente de la Comisión de Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral, declaró que ese órgano autónomo debe continuar como responsable del padrón electoral, documento base para dar confiabilidad a los comicios. Igualmente, dijo que se debe de preservar la credencial para votar, para acudir a las urnas, más más al de la cédula o mecanismo de identidad general que impulse el gobierno. Y en este aspecto es donde entra la comunidad de mexicanos en el exterior, en donde pues ha habido un problema para la emisión de credenciales de elector en el exterior, del potencial de 5 o 6 millones que se habla de migrantes indocumentados, de 11 millones que se habla de mexicanos de primera generación, más los 30 que se habla de segunda, tercera generación. El día de hoy el INE lo único que ha logrado es proporcionar arriba de 1.600.000 credenciales de elector con dirección en Estados Unidos, principalmente, que es donde está el 97% de nuestros migrantes, lo cual pues nos indica que hay mucho trabajo por hacer, y que pues el esfuerzo de el INE pues ha sido sumamente minúsculo con la necesidad que hay. Y recordando también que en el caso de el voto en el exterior, en las pasadas elecciones fueron alrededor de 180, 190 mil votos los que se recibieron de mexicanos en el exterior, de los cuales la mitad fueron de personas mexicanos que votaron desde el exterior, pero que tenían una credencial de elector emitida en México. Y el otro, pues sí eran de este universo de 1.600.000 que ya habían solicitado su credencial de elector desde Estados Unidos y que ejercieron su voto.
y aquí hay pues dos reformas que necesitan hacerse a la ley aquí en México. Una es en el materia electoral, una es la credencial de elector. El presidente López Obrador había mandado una propuesta, una modificación, en donde todas las personas mexicanas que estuvieran en el exterior podían votar con cualquier identificación, llámese pasaporte, matrícula consular, la misma credencial del INE, algo que los acreditara como mexicanos viviendo en el exterior, a sabiendas de que la dificultad que presentan los mexicanos en tener una identificación y al poco trabajo que había hecho el INE, puesto que del número de pasaportes, el número de matrículas consulares que se han dado son números bastante mucho más elevados en comparación con la de la credencial para votar. Entonces se pedía que se hiciera eso. Lamentablemente, a pesar de que esa reforma ya había sido aprobada, al final de cuentas se echó para atrás y no se pudo ejercer, y eso hizo que pues muchos migrantes allá en Estados Unidos no pudieran participar en las elecciones. Hay otra de las cosas que tienen que cambiarse, que es este mecanismo de cómo se vota. Actualmente los mexicanos en el exterior no tienen un padrón definido, sino que cada elección se tienen que dar de alta, registrarse para como si fueran a votar en el exterior, incluso aquellos que ya han solicitado su credencial de elector desde allá, algo que no sucede en México. En México una persona se cambia de domicilio, informa ese cambio de domicilio, se le da su credencial y está en ese padrón de ese domicilio hasta que anuncie un nuevo cambio. En cuestión de los mexicanos en el exterior, se toman todas estas elecciones como si fueran casillas especiales, por lo cual se borra ese padrón y tiene que volverse a solicitar su registro para la siguiente elección. Se debe de modificar aquí la ley para que una persona que saca su credencial con domicilio en Estados Unidos, diciendo vivo en Estados Unidos, que quede en ese padrón de mexicanos en el exterior y que no tenga la necesidad de estarse registrando cada vez, además de que, a diferencia de los mexicanos aquí en México, que llegan por su credencial de elector a las oficinas del INE, se les da y no tienen que hacer absolutamente nada más que llegar el día de la elección y votar, la comunidad de mexicanos en el exterior tienen que ir a solicitar su INE. Ya que les llega su INE, tienen que activarla, algo que la mayoría no sabe y muchas veces no se les informa en el momento en el que les entregan su credencial. Entonces ya es un trámite extra. Luego aparte tienen que darse de alta cada vez que van a querer hacer su voto para elegir la modalidad que van a votar. ¿Cómo debería quedar la ley? La ley, personas que ya tienen su residencia en Estados Unidos, quedar inscritos en ese padrón y tener la posibilidad en cada elección de acudir a su consulado para emitir su voto. Ahora, ¿quiénes son los que sí tendrían que estar llamando para solicitar su registro? Todas estas personas que por una u otra situación, en el momento que va a haber elecciones en México, van a estar fuera de territorio. Eso ya se hace actualmente, por ejemplo, en Estados Unidos, que la gente que está fuera solicita hacer su voto vía postal y les dicen dónde van a estar y pueden mandar su voto vía postal. Aquí, evidentemente, en México hay muchas personas que ese día tienen que salir de sus lugares de residencia y votan. Cuando es aquí, viajan a través de territorio nacional, votan en casillas especiales. Pero si van fuera del país, no existe esta figura de casilla especial, en la cual se supone que los consulados iban a habilitar 1,500 espacios extras para estas personas en las pasadas elecciones, pero se vio como el INE pues fracasó rotundamente en esta organización de la elección desde el exterior. Pero estas personas con esa movilidad que tienen, que no son los migrantes que están residiendo en Estados Unidos, son los únicos que deberían de registrarse para poder votar de esta manera. Se debe de cambiar también la modalidad del voto en el exterior por las problemáticas de trasladarse de las personas, de que no sea un solo día que pueden votar los mexicanos en el exterior, sino ampliarlo a una semana, en la cual en esa semana los mexicanos en el exterior pueden estar acudiendo a emitir su voto desde el exterior. Eso habría que revisarse. Se tendrá que hacer mesas de diálogo para ver cuál es la modalidad más fácil, pero de entrada creo que hay que quitar dos candados de eso, y una es el no tener que estarse registrando el INE en cuanto le entregan, no darla de alta, ya debería estar dada de alta, y la segunda, tener que registrarse cada vez que va a haber una elección para solicitar su voto. Los consulados deberían de estar habilitados todos para recibir desde temprana hora a todas las personas que quieran emitir su voto.
se vio que el intento de voto vía electrónica fue un fracaso, por lo cual debería de implementarse la votación mediante boletas, la cual es más lenta, sí es cierto, pero que es segura, que si eso hubiese sido implementado en estas pasadas elecciones, los resultados de las elecciones en el exterior hubieran marcado lo mismo que se marcó aquí en territorio nacional, que fue una amplia preferencia hacia la doctora Claudia Sheinbaum, y no lo que se ha querido presentar como que en el exterior la fuerza de Morena no es tan fuerte como al interior. Entonces, eso es en el punto de la credencialización de la base de datos en el cual la tienen, pero bueno, que han hecho también mal uso de ella. Recordemos que durante el gobierno de Calderón hubo una venta de la base de datos de las personas del padrón electoral, que se pudo detectar que esa base de datos había sido vendida y utilizada. El día de hoy los bancos también están haciendo lo mismo. Los bancos trabajan de manera coordinada con el INE para solicitar información, algo que la mayoría de las personas que van a tramitar su INE no saben, que esa información está siendo utilizada para un propósito diferente al que el mismo INE dice que es el de tener un padrón electoral para cuando lleguen poder votar. Entonces ya lo está usando para otras cosas. Tenemos otro artículo titulado si tienen expedientes biométricos y fotografías de 101 millones de mexicanos. Es en torno también a este tema de las credenciales al día de hoy. No se informa en este artículo de quiénes son, si este número ya tiene contemplados a los mexicanos en el exterior o no, pero se habla de que son 101 millones de personas las que están en el padrón electoral de la base de datos personales, generales y biométricos, el de mexicanos, el cual es la más grande del país. Y aquí se habla de estos convenios que ya hay, con algunas instituciones, específicamente la bancaria es la que yo sé que está pasando, pero lo que se busca es crear esta cooperación con el gobierno para poder detectar gentes desaparecidas. Recordemos, lamentablemente en nuestro país todavía hay demasiadas fosas clandestinas que no se han encontrado, y la cual, bueno, estos datos que tiene el INE biométricos de las personas podría ayudar en algunos casos para encontrar, pues ahora sí que a las personas poderlas identificar, que esto nos trae otra reforma que tiene que hacerse aquí en nuestro país en materia de migración, principalmente para los migrantes que están entrando a nuestro territorio y que van en busca del sueño americano, el cual pues llegan sin ningún tipo de identificación. Debería de crearse, creo que también se está manejando eso en el Congreso, de cambiar la ley para que se pueda expedir una identificación de movilidad, que la persona, independientemente de cuál sea su estatus migratorio, pueda contar con esta identificación que le ayudaría a esta persona a poder acceder, inclusive al simple hecho de poderse subir a un camión, pero también en dado caso de que algo llegase a pasar, poder ser reconocido. Hemos estado hablando de las personas que están en las morgues, por ejemplo, de Arizona, las cuales está llena de cadáveres que no han sido identificados y que pues no se sabe quién fue. Hablábamos hace unas semanas de una pequeña de Guatemala que salió, y de que sale de su casa es hasta un año después donde logra ser encontrada, y no en Estados Unidos, sino aquí en México, en Nuevo León. Se detiene y se da cuenta que había una solicitud de búsqueda de esta persona más de un año sin saber qué había pasado de ella, y todavía no había logrado llegar a Estados Unidos. Lo cual, bueno, con la situación de violencia que hay en nuestro país, pues evidentemente nos obliga a voltear a ver esta necesidad de salvaguardar los derechos de las personas, y el simple hecho de estar identificados, tener una identificación con fotografía, puede cambiar muchas situaciones en el futuro para evitar que sigan, pues ahora sí que siendo violentadas todas estos migrantes, que es lo mismo que solicitamos en Estados Unidos. En Estados Unidos pedimos por mucho tiempo la licencia de manejar por intereses de algunas organizaciones. No se dio en la época de cuando en California era gobernador Arnold Schwarzenegger. Ya había avances, era casi un hecho que se iban ahí. Al final se echó para atrás y no se dieron estas licencias, pero finalmente lograron darse hacia sobre todo durante el gobierno inclusive de Donald Trump. Ya se estaban dando licencias de manejar en varios estados de Estados Unidos, y el día de hoy, bueno, igual representa un problema por
esta búsqueda de Donald Trump de migrantes para poderlos deportar, el cual ha estado solicitando esta base de datos al DMV, aún no se la han dado, pero que en este tiempo, a pesar de que es uno de los riesgos que se corren al tener una identificación y que la migración sabe dónde te puede encontrar, las ventajas que se tienen por el simple hecho de estar identificado son enormes. En el caso de Estados Unidos, el poder manejar sin el miedo a que te vayan a detener y te vayan a quitar tu auto, que te vayan a dar una infracción, la cual sería bastante cara, el poder conseguir seguros para carros, cuáles son más económicos, el poder ir al banco y poder manejar tus finanzas, tener tu dinero guardado ahí, o sea, los beneficios son mayores, ya que el riesgo de ser detenido por migración pues siempre va a estar presente mientras no se tenga un estatus legal en cualquiera de los países. Y lo mismo es en México. Se tiene que dar identificación, certeza de quién es la persona. Y en algunos momentos, en algunas mesas donde he estado, se habla de qué pasa si no traes ningún documento, cómo sé que eres quien dices que eres. Más allá de estar seguro si esta persona es la que dice que es al dar su información, lo importante es para aquellas personas que son desaparecidas el saber que se tiene ya con una huella digital, con algunos datos que podrían poder identificar a esta persona y poder darle, pues ahora sí que una respuesta a muchas familias que siguen buscando a sus familiares que salieron en busca del sueño americano y que al día de hoy no saben nada de ellos. Se tendrá que apegar a la buena voluntad de creer que las personas están dando su nombre. Ya son otros tiempos, en aquellos 80s, 90s, donde un migrante era detenido en Estados Unidos y podía dar cualquier nombre y no simplemente migración lo agarraba y lo regresaba sin saber que el nombre que había dado era falso. Esto para evitar el tener ahora sí que la información de que ya había sido detenida varias veces. El día de hoy, con todas estas pruebas de la huella digital, sobre todo esa es la que más ha funcionado, pues ya en las mismas bases de datos está esa huella y aunque quieran cambiar el nombre, se sabe que esa persona ya había sido detenida antes. Entonces, ante esto, pues estamos con la nueva tecnología y pues podemos tener más confiabilidad y también decirle a los migrantes que es importante en esta época de tanta inseguridad de dar la información correcta, tanto para si llegase a pasar algo, que ojalá y nunca les pase nada malo, saber quiénes son y poderles informar a sus familiares, pero también, por ejemplo, en el caso ya de Estados Unidos, cuando son detenidos las personas, si dan una información falsa, va a ser más difícil que sus familiares los puedan encontrar en alguna prisión de Estados Unidos o en algún centro de detención, puesto que los datos que salen de quienes están detenidos, pues son los que la persona ofrece en su momento de su detención y el dar datos falsos podría atrasar el que pudiesen recibir ayuda de manera más rápida. Esto es esto es importante, lo que es la identidad, esa certeza, pero también el día de hoy quiero hablar en torno a lo que es la credencial del lector, que al día de hoy la comunidad mexicana en Estados Unidos sabemos que aporta con mucho dinero a México, que cada año está mandando millones de dólares. El año pasado fueron casi 65 mil millones de dólares. Un año antes fueron 63 mil millones de dólares y así ha ido cada vez en aumento la cantidad de dinero que se manda por concepto de remesas, lo cual implica que tenemos una población todavía al día de hoy muy interesada en su país, en ayudar a sus familiares que dejaron atrás y una de las mejores maneras también de ayudar es participar en las jornadas electorales. Ahí es en donde vemos todo el trabajo que ha hecho mal el INE en no buscar a estas personas y evidentemente esto es ante el miedo de saber que si todas estas personas que están contribuyendo con remesas actuaran y participaran en la vida política de nuestro país, cambiarían bastante muchas cosas. Se tendría que voltear a todos los políticos a ver a la comunidad migrante y verdaderamente a empezar a resolver los problemas que causan la migración, empezar a resolver los graves problemas de pobreza, los graves problemas de violencia que al día de hoy están dejados a que el gobierno federal prácticamente sea el único que esté dando la batalla y muchas personas pues que deberían de estar abordando esos temas, legislando inclusive para ellos, pues están eh, en otros temas de aquellos intereses a los que pues por los cuales llegaron a esos puestos.
no son todos, pero sí es la mayoría, estos políticos de muchos años que no van a cambiar simplemente porque se les ha dicho y porque el día de hoy ya pertenecen al partido Morena y porque ahí se les ha hecho firmar una carta de compromiso y el decálogo y etcétera. No, se necesita la presión de la comunidad. Y aquí, bueno, y para eso pues tenemos que ver cómo se tienen que cambiar, hacia dónde se direccionan las remesas el día de hoy. Sirven para bienes básicos, servicios y hasta para deudas, ¿no? Tenemos un artículo ahí en la página de Facebook de Julio Gutiérrez, en donde nos habla precisamente de eso, que en México casi la mitad de los hogares que reciben remesas la utilizan para comprar productos básicos y pagar servicios. También, de acuerdo con su análisis, 8 de cada 10 hogares mexicanos reciben remesas mensuales. Esa es la proporción. Yo, en los eventos donde llego a participar, siempre pregunto cuántas personas de los presentes tienen algún familiar en el exterior. La mayoría, un 75%, 80% lo llega a tener, lo cual es tal como lo decía López Obrador al momento de cuando le cuestionaban sobre las ayudas que daba el gobierno, y él decía que pues prácticamente todos los hogares de México recibían de una u otra manera una de las tantas ayudas que estaba dando el gobierno. Y el día de hoy también es lo mismo que digo yo, cada uno de los hogares en nuestro país tienen por lo menos a un migrante, ya sea un familiar o un amigo, que está viviendo en Estados Unidos y que está teniendo que soportar estos discursos xenófobos de Donald Trump, y bueno, que por lo cual pues nos hace partícipes de este gran problema que es la migración, a pesar de que muchos están en México y nunca han salido. El tener un familiar pues los involucra directamente y se tiene que ver qué se puede hacer para cambiar eso. Cómo se cambian estos flujos, estas remesas, para no estar nada más para pagar estas cosas, sino para poder invertir, para echar a andar la economía local y con ello, pues evidentemente a la nación en este Plan México, en el cual Claudia Sheinbaum ha dicho que quiere que México sea, pues que escale las posiciones en potencia económica en el mundo. Creo que la manera más fácil de hacerla es continuar con lo que ha venido haciendo desde el gobierno de López Obrador, pero también con la inclusión de la comunidad migrante. Eh, y para eso, bueno, pues ahí es lo que se tiene que estar revisando para este año. Se calcula que va a haber un aumento de 1.9% en cuestión de la recepción de remesas, algo que se había informado al principio de año que iba a bajar, puesto que este miedo que iba a meter Donald Trump y con la detención de migrantes y deportación, etcétera. El día de hoy vemos que no, que al menos en este año no creemos que vaya a ocurrir eso, pero eso no implicaría que en el futuro, ¿no? Si empiece a cambiar algo, que empiece a agravar las remesas pues que influyan en muchas de las cosas que están ocurriendo allá en Estados Unidos. Entonces, bueno, esa es la importancia que tenemos aquí en cuestión de lo que está ocurriendo, la necesidad de tener datos confiables de todos los migrantes, de los que están allá, de los que están acá, para poder protegerlos de una mejor manera. Y bueno, y pues hacia dónde dirigir estos flujos de dinero que están entrando y que desde hace ya varios años, de aquella época en los finales de los 80, principios de los 90, donde estábamos hablando de 20.000 millones de dólares, que ya era un escándalo de dinero. El día de hoy, 65.000 millones de dólares son cifras exorbitantes y que, bueno, tenemos que ver qué se puede hacer para mejorar las condiciones de vida de las familias aquí en México, para evitar que se sigan yendo hacia Estados Unidos, pero también el cambiar las circunstancias aquí en México para que los que estén allá se regresen y pues los que se quieran quedar les sea más fácil poder arreglar su situación migratoria. Bueno, por mi parte es todo en esta entrega. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente entrega.